hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy le doy gracias al Señor por tener la oportunidad de poder compartir la palabra de Él y por sobre todo porque hoy es 8 de abril del 2020. Ya ahorita les cuento por qué hago referencia a la fecha, porque esta fecha es muy importante para el pueblo de Israel. Entonces yo quiero que vayan conmigo ustedes a la palabra en Éxodo, en el capítulo 12, y empezamos a leer desde el versículo 1. Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de la siguiente manera. Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será ¿qué? Sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes que sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Si vemos en el versículo, también en el versículo 2 en adelante, dice la palabra de Dios: Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Dice que y la sangre os será por señal. Dice, y veré la sangre, ¿quién la va a ver? El Señor. Y pasaré de sobre nosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Dios de los cielos, te damos gracias por esta palabra y te pedimos en el nombre del buen Dios y Salvador Jesucristo que tú nos hables a través de ella. Amén, amén, amén. ¿Por qué yo les decía que esta fecha de abril es tan especial, hermanos? Porque si nosotros vemos en la palabra, el título precisamente de este capítulo de la Biblia dice que es la que es la Pascua. Cuando miramos nosotros la Pascua, nosotros tenemos que entender que nosotros siempre tendremos que mirar como la higuera que es Israel, ¿cierto? Y si hoy de todas maneras nosotros volteamos nuestra mirada a ver Israel en este 8 de abril, nosotros vemos que hoy está Israel celebrando la fiesta precisamente de la Pascua. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos hoy están iniciando nuevamente su año, ¿cierto? Ellos no como nosotros termina en diciembre y empieza nuestro mes en enero, ellos no comienza así. El año nuevo para ellos empieza desde abril y ellos tienen unas fechas pues más o menos estipuladas, que es de los finales de marzo a los comienzos de abril, pero ellos como la tienen así como organizada, por así decirlo de alguna manera. Como ustedes saben, ellos no tienen el calendario gregoriano como lo tenemos nosotros. Ellos tienen un calendario que es el calendario lunar, ¿cierto? Entonces ellos para empezar sus años, ellos los empiezan es con el año lunar y es con una luna nueva que dan, es precisamente por esta época. Si ustedes vieron incluso anoche por las noticias salió algo de la luna, cómo estaba rosada. Y ellos tienen que ver también porque en ese tiempo, cuando el Señor Jesús precisamente estuvo también celebrando la fiesta de la Pascua, ellos en ese tiempo siembran la cebada. Para ellos es muy importante porque este cereal, por así decirlo, ellos tienen que abrir su capullo, tienen que dar su fruto precisamente sobre esta fecha.
Entonces para ellos ahí comienza precisamente el nuevo año de ellos, y hoy casualmente ellos están celebrando los 7 días de la Pascua, o sea que eso es muy importante pues para ellos y también como representación bíblica para nosotros, ¿cierto? Pero nosotros, si vamos a ver la palabra, nosotros podemos decir ¿qué es la Pascua, cierto? ¿Qué es la Pascua para nosotros? Y ni siquiera es que sea para nosotros, sino ¿qué es la Pascua? Nosotros a través del pastor, nosotros hemos visto que la Pascua es, él nos ha enseñado que quiere decir pesach, ¿cierto? O quiere decir pasar. Pero yo también quiero que lo veamos más específicamente en el capítulo, en este mismo capítulo de Éxodo 12, en el versículo 26 y en el versículo 27. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en esto de la Pascua? Dice que cuando sus hijos, los hijos de precisamente de los israelitas, de los israelíes, los judíos, un día les preguntaran a sus hijos, ¿qué es este rito de la Pascua? ¿Ustedes por qué celebran esta Pascua? Entonces el Señor les dijo, ustedes le dirán, vosotros responderéis en el versículo 27, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó, ¿qué dice? El cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. ¿Qué fue lo que él hizo? Pasar por encima de las casas de los hijos de Israel. ¿En un momento de qué? En un momento en que él estaba enviando, ¿qué? Una plaga, ¿cierto? Él estaba enviando una peste, ¿cierto? ¿Qué fue exactamente lo que el Señor entonces les ordenó para que después ellos tuvieran que empezar a celebrar la Pascua? Ellos, como nosotros bien sabemos, ellos estaban cautivos en Egipto, ¿cierto? Ellos estaban cautivos y estaban pasando por muy malos momentos. Y entonces, en vista de que la situación estaba tan complicada, entonces el Señor, ¿qué pasó? Habló a Moisés y les ordenó, ¿cierto? Él les dijo, bueno, ustedes lo que van a hacer es que van a tomar lo que leímos hace un momento acá en la palabra, van a tomar un animal sin defecto, ¿cierto? Un animal sin defecto, y van a tomar ese animal sin defecto. ¿Y qué van a hacer con ese animal sin defecto? Una cosa, pues como obviamente él se desangra, ¿cierto? O sea, va a regar toda su sangre. Van a recoger esa sangre, y esa sangre entonces ustedes ¿qué van a hacer? Ustedes van a coger y por los postes, a los lados de los postes, ustedes lo van a pintar con esa sangre, ¿cierto? Y hacia la parte de arriba, en el dintel, entonces ustedes van a proteger, van a pintar la puerta de su casa. ¿Para qué? Con eso cuando yo pase, entonces ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a pasar por encima. Eso en donde nosotros lo vemos en Éxodo 12:12. Entonces dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios contra los dioses de Egipto, ¿cierto? Entonces el que dijo, yo pasaré, y entonces ¿yo qué voy a hacer? Yo lo que voy a hacer es que los voy a destruir, así, o sea, así, él lo dijo de esa manera. Entonces, si nosotros miramos, hermanos, la Pascua que pasó, digamos, en este Éxodo, es sencillamente la misma Pascua que nosotros tuvimos a través del Señor Jesucristo, ¿cierto? Eso es un paralelo que nosotros tenemos con lo que fue el Calvario, ¿cierto? Y es prácticamente lo que nosotros también en este momento nosotros estamos celebrando, porque acordémonos que a pesar de que nosotros estamos encerrados en este momento, nosotros también esta semana estamos en la Semana Santa, pues la cual también nosotros, esa así también se cruza o la celebramos igualmente con el pueblo de Dios. Pero yo quiero que retomemos esta partecita en donde dice que vamos a tomar un cordero sin defecto, ¿cierto? Un cordero sin defecto. Entonces dice, en el versículo 5 dice, y el animal será sin defecto, ¿cierto? Entonces él será sin defecto. Él será libre de todo engaño, él será perfecto, ¿cierto? Eso, como nosotros lo decimos, lo que refleja esta Pascua también refleja los acontecimientos y lo que pasó con el Señor Jesucristo. Nosotros vimos que el Señor Jesucristo, Él es Dios, ¿cierto? Porque nosotros creemos que tenemos Dios Padre,
que es el mismo Dios Hijo y que es el mismo Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Es Dios. Entonces ese Cordero sin defecto, acá lo que nos representa es precisamente al Señor Jesucristo, ¿cierto? Sin defecto, ¿cierto? Es el animal sin defecto. Si nosotros vemos el versículo 6, también lo que miramos acá dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que la misma congregación lo tendrá que inmolar, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que finalmente pues el Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo? Murió, ¿por qué? Por nuestros pecados, ¿cierto? Por nuestras faltas, por nuestras rebeliones, ¿cierto? Él murió por cada uno de nosotros. Y si nosotros también vamos al versículo 7, dice en el versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes en el dintel de las casas en que lo han de comer, ¿cierto? Entonces, como les comentaba, entonces, y colocaban que la sangre, ¿cierto? La colocaban ¿en dónde? En sus casas, ¿cierto? ¿En dónde? Esto era como que, como una garantía que nos daba, o sea, o él les daba en ese momento, ¿cierto? Si en ese momento alguno de ellos no hubiera tenido la sangre del cordero en el dindel ni en los postes de su casa, ¿ustedes qué creen que había pasado? Sencillamente, o sea, dice que Jehová ya les había advertido, ¿cierto? Pues sencillamente, ¿qué había pasado? Pues el juicio habría caído sobre esa casa, ¿cierto? Y ellos también habrían caído muertos, ellos se habían muerto y sus ganados y todos los primogénitos, porque eso fue lo que hizo la palabra, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era la garantía en ese momento? La sangre de Cristo. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿cuál es la garantía en este momento para que nosotros seamos salvos? ¿Cierto? La sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿cierto? Entonces, a lo que vamos, hermanos, es a que nosotros, o sea, nuestra vida espiritual se basa ¿en qué? Se basa en nuestros conceptos, se basa en nuestros conocimientos, en nuestro racionamiento o en nosotros mismos. ¿En qué se basa nuestra vida espiritual? Se basa en la palabra, ¿cierto? Y si nosotros no creemos en la palabra y más exactamente en el Señor Jesucristo, díganme qué puede pasar en nuestras vidas. Que va a llegar lo que Dios le dijo a su pueblo en su momento, ¿cierto? El juicio irá a llegar a esa casa, ¿cierto? ¿Y con culpa de Dios o con culpa de nosotros? Con culpa de nosotros, ¿cierto? Porque pues somos nosotros los que realmente somos desobedientes a la palabra de Dios. Amén. Entonces tenemos o sea, tenemos ese paralelo y yo quiero que lo tengamos en cuenta porque eso es para nuestras vidas y la palabra es viva y eficaz y es verdad desde antes, desde ahora y por los siglos de los siglos, ¿cierto? La palabra es viva y siempre seguirá y seguirá. Entonces nosotros también que vemos en la palabra, si nosotros nos vamos al capítulo 12 y el versículo 22 en la parte B, de acá de Éxodo 12, dice la palabra de Dios, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, ¿cierto? Entonces el Señor Jesucristo, ¿qué les dijo? No salgan de las puertas de su casa. Si nosotros nos damos cuenta también, por ejemplo, en Isaías, en la palabra de Dios, cuando el Señor estaba lanzando también un juicio, dice por allá en 26:20, no salgan de sus casas, no salgan de sus casas. Pero yo quiero que usted, aparte de esa partecita que dice que no salgan de sus casas en este momento, noten una cosa, que él decía, no salgan de sus casas, pero cuando ustedes vayan a salir, porque de hecho el pueblo de Israel tuvo que salir, después que les dijo, salgan de sus casas, ¿cierto? Pero antes de salir, ¿qué tuvieron que haber hecho ellos? Haber comido del cordero, ¿cierto? Ellos tenían que haber comido del cordero. Yo les pregunto, ¿ellos tenían que haber comido de cualquier cordero? No, ellos tenían que haber comido de un cordero sin defecto, sin mancha, ¿cierto? Un cordero sin defecto. ¿A qué voy con este punto? Lo que sucede es que lamentablemente en este momento pues está la apostasía, está la mentira y ha habido la mentira y la maldad, ¿cierto? ¿Qué ha pasado con muchas iglesias y con muchas doctrinas? ¿Qué han comido? ¿Un cordero sin defecto?
No, han comido un cordero defectuoso, ¿cierto? Un cordero en donde de pronto han sido hombres amadores de sí mismos, hombres injuriosos, hombres rebeldes, hombres mentirosos, hombres que no se sacian, sino que sencillamente ellos quieren buscar el lucro, quieren buscar su propio beneficio, quieren buscar sus propios bienes en sí, ¿cierto? Hombres que realmente, sinceramente, no les importa lo que es el alma, ¿sí? Porque quizás no, porque tienen vedado su entendimiento y tienen cortina y tienen velo, ¿cierto? Entonces, obviamente, ellos no tienen claridad de la palabra, entonces andan como andan, entonces andan engañando a la gente, andan diciéndole no, pero es que Dios cómo va a ser tan malo, que va a mandar una plaga, Dios cómo va a ser tan malo si Dios es amor y él. Sí, hermano, nosotros tenemos muy claro que el Señor es amor y de hecho lo vemos en la palabra. Si Él no fuera amor y si Él no fuera bueno, pues sencillamente no le advierte a su pueblo, ¿cierto? Pero como Él es Dios de amor y Él es bueno, pues ¿qué hace? Él nos advierte a través de su palabra, ¿cierto? O sea, nosotros estamos advertidos. Claro, y dice un famoso versículo local nuestro, dice la palabra de Dios que dice, el soldado advertido no muere en guerra, ¿cierto? Pero lamentablemente eso sí lo vemos, ¿cierto? Falsos hombres y mentirosos que van bajo sus propias concupiscencias, ¿cierto? A servir a sus propios bienes. Entonces, ayer también me llamaba la atención la explicación y la reflexión del pastor, ¿cierto? Él hablaba de algo que decía que alguien estuvo hablando con él y estaba confundido y era un cristiano. Yo sí quiero retomar ese tema, hermanos, porque nosotros como cristianos no debemos estar confundidos. Nosotros lo que tenemos que cada día es estar muy gozosos y alegres porque nosotros cada día, así la palabra sea dura o así los tiempos sean muy fuertes, nosotros lo que estamos viendo es que la palabra se cumple, ¿cierto? Nosotros vemos es que la palabra se cumple, o sea que nosotros cada día lo que nosotros debemos ver es que nosotros debemos andar es con fundamento, nosotros debemos andar es con principios, nosotros debemos andar es realmente metidos en la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos andar es realmente con el fundamento. Debemos mirar al cordero inmolado, ¿cierto? Él es la carne, o sea, ¿quién es nuestro cordero inmolado? O sea, en el Antiguo Testamento vimos que fue un cordero sin defecto, ¿cierto? Pero nosotros vemos a través del Nuevo Testamento que quién es nuestro cordero, ¿cierto? Nosotros vimos que fue el mismo Dios que no escatimó a ser Dios, sino que ¿qué hizo? Murió, ¿cierto? Resucitó, nos lavó con su sangre, ¿cierto? Y nos perdonó nuestros pecados, ¿cierto? Y nos ha dado vida eterna. Eso es lo que nosotros vemos. Que nosotros tengamos cuidados, hermanos, de no caer en el mundo, ni en las fábulas que el mundo nos da, ¿cierto? Tal vez nosotros pensamos que estas cosas que nosotros estamos viendo es por pura misericordia, ¿cierto? ¿Usted no ha pensado eso? Que quizás el Señor ha permitido que haya esta plaga o que haya este tipo de cosas precisamente es porque por misericordia, ¿cierto? Vemos en su palabra, dice que comían del cordero, ¿cierto? Que comían del cordero. Y que ellos, o sea, ¿qué vemos principalmente en esta parte de la Biblia, cierto? En Éxodo, vemos en esta palabra, dice que primero ellos lo que hicieron fue que tenían que matar el cordero, ¿cierto? Y que vemos en la Pascua del Señor Jesucristo, tuvieron que matar al cordero, ¿cierto? Y dice que comían del cordero, o sea, ¿comían de qué? Del cordero, comían, sí, del cordero. Dice, ¿y qué hicieron ellos? Que también se cubrían con su sangre, ¿cierto? Y una cosa que yo quiero que de pronto también nosotros tengamos en cuenta es que dice, no salgan hasta que estén llenos de ¿qué? Pues del cordero, ¿cierto? No salgan. Entonces, lo que yo de pronto sí les digo en esta noche, mis hermanos, es que aprovechemos esta oportunidad que estamos en nuestras casas y llenémonos. ¿Llenémonos de qué? Pues llenémonos del cordero. Llenémonos de la palabra. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, leamos la palabra, tengamos reflexiones con la palabra, no dejemos nuestro devocional, oremos como dice la palabra que tenemos que orar los unos por los otros, estemos atentos los unos por los otros. Ahorita también en la iglesia se está haciendo una campaña de los que tengan alimento, de los que tengan necesidad. Entonces, pasemos, creo que de eso también hablaba la fe, mi hermano Gerardo, ¿cierto? Estemos pendientes también
también como los unos de los otros, mandemos los mercados donde el hermano Pedro y estemos atentos para también entre todos estar dando y supliendo las necesidades, así como la palabra nos suple la necesidad espiritual, que nosotros como hermanos también podamos suplir la necesidad física, ¿cierto? También el hermano Pedro veíamos en la palabra lo que él nos enseñaba y dice que, que en este momento también la gente está temerosa, que tiene miedo, que la gente se asusta porque pues están pasando las cosas. Obviamente pues eso no es para uno reírse, sí, lo que está sucediendo, obviamente es para que nos dé como temor, pero temor en quién, o sea, temor en ese Dios, como esa reverencia, es decir, sí Señor, se están cumpliendo las cosas, ¿cierto? Pero finalmente, o sea, tú nos proveerás y tú harás lo que tengas que hacer. Finalmente, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que, pues, o sea, yo pues tengo claro y yo quisiera también que nosotros todos lo tuviéramos claro, hermanos, nosotros todos nos tenemos que morir, ¿cierto? Todos nos tenemos que morir, pero pues en qué condición nos morimos, o sea, y no me refiero a esa condición literal de que usted se murió de una enfermedad o que usted se murió de un accidente, bueno, yo no me refiero a ese tipo de muertes, sencillamente yo sí me refiero a esa muerte. ¿Cómo se va a morir usted estando sin el Señor? O sea, realmente usted sí está comiendo de esa carne, de ese cordero, realmente usted sí está llenándose de la palabra, llenándose del nombre de Cristo, porque finalmente si vemos la palabra, hermanos, pues dice la palabra de Dios que nosotros nos morimos. Y finalmente Pablo lo decía, que si nosotros nos morimos, finalmente para nosotros el morir es ganancia, ¿cierto? Pero ¿para quiénes? Para los que hemos comido la carne del Cordero, ¿cierto? Para los que hemos comido la carne de Cristo. Eso es lo que me dice la palabra. Para nosotros va a ser ganancia. Y qué bendición, o sea, qué bendición uno pues tener que morirse, o sea, digamos, yo pregunto, ¿quién puede estar también hasta feliz en este mundo, hermanos? En donde hay tanta maldad, en donde hay tanta perversidad, en donde hay tanta trampa, en donde hay tanta egolatría, en donde hay tanta apostasía, tanta mentira, tanto engaño, en donde hasta nuestros hijos, que el Señor los guarde, o sea, que ellos acepten cosas de este mundo y adicional, que lamentablemente son nuestros hijos, nuestras descendencias, las que también van a tener que ver, si el Señor no viene pronto, van a tener que ver toda la maldad y la perversidad, pero así, en puro, o sea, puro, puro, ¿sí? Realmente en donde los van a obligar. Entonces, ¿quién quiere realmente seguir, digamos, en este mundo? O sea, yo pensaría que uno finalmente si se muriera, hermano, desde que nosotros estemos en Cristo, pues finalmente sí, yo considero que esto sería pues una ganancia para nosotros, ¿cierto? Pero que el Señor sea el que lo haga y que realmente que podamos tener la certeza que el día que nosotros muramos, que realmente nos vayamos pues a la presencia del Señor, ¿cierto? Entonces, en este punto, pues la conclusión es que nos quedemos en sus casas, en sus casas, que se queden en sus casas, claro, y que nos quedemos en nuestras casas, pero que nos quedemos como llenándonos de la presencia de Cristo, llenándonos de esa carne, de ese cordero, de esa Pascua que es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿cierto? Que realmente nosotros nos afirmemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero también que vayamos a unos versículos que me han gustado también mucho, y es Primera de Corintios, el capítulo 5. Yo quiero que vayamos a Primera de Corintios, el capítulo 5, y yo quiero que leamos en el versículo 7 y en el versículo 8. Yo quiero que lo tomemos así muy en cuenta. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura. O sea, ¿por qué en este momento hablaba Pablo de la vieja levadura? Porque si nosotros vemos también en la Pascua lo que el Señor les dijo, cuando ustedes celebren la Pascua, no lleven el pan con levadura, ¿cierto? O sea, no hagan pan con levadura. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros sabemos que la levadura, ¿qué? Es el pecado. Nosotros sabemos que la levadura es la maldad, ¿cierto? Entonces dice el Señor acá, dice Pablo a través de su palabra, dice, limpiaos pues ¿de qué? De esa vieja levadura, de ese viejo hombre, ¿cierto? ¿En dónde? Ahorita encerrados en sus casas, limpiados de la vieja levadura, para que seáis una masa nueva.
¿cierto? Él quiere que esas masas sean, ¿qué? Sin levadura, que sean esas masas limpias, ¿cierto? Que sean esas masas, esas vidas realmente genuinas para el Señor, ¿cierto? Yo soy como muy repetitiva en esto, hermanos, pero la verdad siento que es que debemos decirlo, porque es que el Señor va a venir es precisamente por esas masas limpias, ¿cierto? Es claro, o sea, o es blanco o es negro. O está limpio o está contaminado con levadura, ¿sí me hago entender? Entonces es repetitivo, hermanos, pero nosotros, entonces dice que Él vendrá por esa nueva levadura, dice que sin levadura como nosotros lo somos. ¿Por qué? Porque ya el Señor Jesucristo entró en nosotros, entonces nosotros somos una masa limpia, ¿cierto? Porque nuestra Pascua, miren lo que dice acá, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Sí ven? O sea, la Pascua del Antiguo Testamento fue ese cordero inmolado que entró en sacrificio. Pero nuestra Pascua fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo que entró como sacrificio para limpiarnos, para perdonarnos de nuestro pecado y de nuestra maldad. ¿Sí se dan cuenta? Miren lo que dice el versículo 8. Así que celebremos la fiesta. O sea, ¿nosotros debemos celebrar la fiesta? Claro, celebremos la fiesta, porque nosotros tenemos a Cristo, ¿cierto? Celebremos la fiesta de Cristo, la fiesta de la Pascua, dice, no con la vieja levadura, ¿cierto? Sino con con esa masa limpia, ni con la levadura de la malicia. Si ven que la levadura es la malicia, la maldad, la perversidad, ¿cierto? Todo porque lo que yo no quiero hacer hago, decía Pablo, ¿cierto? El pecado mora en mí y yo no quiero, pero mora en mí. Yo quiero dejar de hablar, yo quiero dejar de murmurar, yo quiero dejar de ser egoísta, yo quiero dejar tantas cosas, yo quiero ser firme en el Señor, yo realmente quiero participar en la iglesia, yo realmente quiero ser limpio delante de Cristo, ¿cierto? Eso decimos todos cada día y pasan cosas y vuelve y cae, ¿cierto? Por favor, o sea, por eso tenemos que limpiar esa masa, para que esa masa sea limpia, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ¿cierto? Y de maldad, ¿cierto? Sino con panes que sin levadura, o sea, con esa masa limpia, nosotros limpios, llenos de sinceridad y de verdad. ¿Cuál es la verdad? O sea, sinceridad viene de la palabra cera, o sea, sincera. O sea, sin nada, sin pecado, sin maldad. Aunque nosotros por naturaleza somos pecadores, porque nosotros lo somos y nos equivocamos. Y el punto no es tanto que nos equivoquemos, sino que podamos hacer como la diferencia entre Pedro y Judas, ¿cierto? Si se acuerdan de Pedro y Judas. Judas no reconoció su pecado, pero Pedro, ¿qué hizo? Sí lo reconoció, ¿cierto? Entonces que podamos, por ejemplo, ver esa diferencia y podamos estar en paz en el momento que el Señor nos llame o en el momento que el Señor nos lleve, si viene el rato, que pues ojalá hasta viniera rápido, que pensamos que va a ser muy pronto, pero entonces que realmente Él nos lleve, o sea, con sinceridad y de verdad, o sea, con la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo, Él es el camino, ¿cierto? Nos dice la palabra, Él es la verdad y Él es la vida. Yo quiero que también nosotros vayamos a Jeremías 31:31. Entonces, ¿qué pasa en esta palabra que nos dice? Entonces dice la palabra de Dios, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Creen que ya se cumplió ese pacto? Sí, ¿cierto? Ese pacto es el Señor y Salvador Jesucristo, ¿cierto? O sea, es clara la palabra, ¿cierto? Es clara la palabra. Bueno, entonces lo que yo quiero, hermanos, es que cuando salgamos de este encierro, entonces yo lo que quiero es que realmente salgamos cambiados, que realmente estos días de cuarentena nos sirvan para que realmente salgamos transformados, ¿cierto? Porque la palabra de Dios nos dice que a libertad nos llamó Cristo. Entonces realmente seamos libres de ese yugo, ¿cierto? Del yugo que es el mundo, del yugo que es la comodidad, del yugo que es todo lo que el mundo nos quiere absorber, el mundo nos quiere engañar, el mundo nos quiere persuadir, el mundo nos quiere arrastrar. Entonces salgamos de este mundo, pues realmente, para que realmente tengamos la certeza de que el Señor cuando nos llame, realmente nosotros, así como en esos postes estaban, en el poste y en el lindel estaba la sangre de Cristo, tengamos la certeza de que nosotros realmente vamos a ir a la presencia de Él, ¿cierto? Yo quiero que vayamos, o sea, ya como por finalizar,
hay unos versículos también en el mismo Éxodo, pero eso es en el versículo 11. Yo quiero que vayamos acá al versículo 11 de Éxodo y quiero que leamos dos versículos. Y estos dos versículos son los siguientes. Es el versículo 6 y el versículo 7. Miren lo que dice el versículo 6. Dice, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Por ejemplo, dentro de los años que yo tengo, han habido muchas, o sea, yo he sabido de pestes, yo he sabido de hambres, hemos sabido de epidemias, hemos sabido de volcanes, hemos sabido de tsunamis, cosas muy terribles, ¿cierto? Pero lo hemos sabido como como en las regiones, muy centralizado, no sé si se dice así, en los diferentes lugares, pero nunca hemos sabido, no, nunca, o sea, y nos ha causado angustia, nos ha causado, pues, como, cierto, Dios mío, mire eso tan terrible que está pasando, pues eso lo dice la Biblia, y uno lo ve como desde lejos. Pero, por ejemplo, en esta partecita dice, y habrá gran clamor por toda la tierra, en este momento en que estamos, nosotros estamos con una plaga, ¿cierto? Estamos en este momento con una peste, y está solamente en Colombia, está en el mundo, ¿cierto? Es un temor que ha sido generalizado, ¿cierto? Y yo siempre les digo, o sea, hay un paralelo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, entonces abramos nuestros oídos, ¿cierto? Pidámosle revelación al Señor, por eso es que nosotros sabemos que el Señor está muy pronto por venir, ¿cierto? Dice que habrá gran clamor por toda la tierra, ¿cierto? ¿Quién ha tenido el poder de detener la economía en todos los países del mundo, ¿cierto? Por más presidente o por más poder que tenga. Nadie, ¿cierto? Pero una epidemia, una cosa como está pasando, una peste, tuvo el poder de detener toda la economía, la infraestructura del mundo entero, ¿cierto? La ha tenido. Entonces dice que habrá temor y lo hay, ¿cierto? Como nos decía Pedrito, que es la palabra de moda en este momento, ¿cierto? Y entonces dice, pero pónganle cuidado a este, que yo quiero que también lo tomen, dice el versículo 7, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, ¿cierto? Dice, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Qué es lo que él dice en esta palabra, en este Éxodo 11, versículos 6 y 7? Dice que a pesar de que haya miedo, que haya ahorita en este momento, que haya cuarentena, que haya las cosas que están pasando en este momento, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, pero contra ustedes, ¿cierto? O sea, ¿contra quiénes? Contra los que han comido el cuerpo de Cristo, con los que se han limpiado con la sangre de Cristo. Dice, a ustedes no los tocará, ¿cierto? A ustedes no los tocará. Pero también yo quiero que vean, dice que ni a sus primogénitos, ni sus bestias morirán. Pero yo también quiero que vean esta segunda parte, o sea, ni un perro moverá su lengua, ¿cierto? Si está dentro de los hijos, dice, para que sepáis que Jehová hace diferencia, ¿cierto? Hay algo que nosotros debemos hacer, ¿cierto? O sea, el Señor está y es la Pascua, ¿cierto? El Señor está y Él a través de su carne, ¿cierto? Para que Él se entregó por nosotros, a través de su sangre Él nos lavó, ¿cierto? Pero nosotros, hay una condición que nosotros debemos cumplir, que nos dice acá la palabra. Dice que nosotros debemos ser diferentes, ¿cierto? Porque la palabra dice que el Señor va a hacer la diferencia, ¿cierto? Y va a enviar la plaga con los que realmente no creen en Él, con los que realmente han jugado con la palabra, con los que realmente han sido tibios, con los que realmente, pues realmente no han entregado sus corazones a Él, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos un Dios sobrenatural, hermanos, el cual nosotros, ¿quién puede engañar a Dios? ¿Cierto? Entonces, Él va a hacer la diferencia con nosotros. Él va a hacer la diferencia con nosotros. Pero Él también nos pide en su palabra que nosotros hagamos la diferencia en el mundo. Seamos diferentes, ¿cierto? Seamos diferentes. Porque finalmente nosotros, ¿qué fuimos? Nosotros fuimos comprados, ¿cierto? Nosotros fuimos lavados, nosotros fuimos redimidos. O sea, si usted se da cuenta, Él dio su vida
cambió su vida para darnos vida a nosotros. Él entregó todo, ¿cierto? Por todos nuestros delitos, por nuestras fallas, por nuestras imperfecciones, por todo lo entregó, ¿cierto? Pero hay una condición, hermanos. O nosotros comemos la carne a Cristo, comemos, ¿cierto? Y lo vivimos, y la sangre nos cubre, o pues finalmente pues es lamentable lo que puede llegar a pasar, y pues en una vida que va a ser eterna, ¿cierto? O sea, pues igual yo soy muy repetitiva y no sé, pero siempre el Señor me da como siempre esos versículos, o siempre como me lo lleva pues como a esta dirección, lo siento hermanos, pero como que eso es lo que, sí, yo quiero pues que tengamos en cuenta también. Yo también, por ejemplo, veía también en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en Juan, dice la palabra que, bueno, de pronto no lo quiero leer, pero yo no sé si ustedes recuerdan la historia del Señor cuando Él estaba con muchos de sus discípulos, porque pues sabemos que a Él lo seguía mucha gente, y dice que en sus discípulos finalmente Él tuvo como más de 10.000, y después fueron como 3.000, y después fueron 12, y después fue uno, Juan, ¿cierto? Que finalmente llegó hasta la cruz, bueno, y al final los otros que se arrepintieron y volvieron. Pero como Él lo seguían tantos, pues obviamente nosotros sabemos que Él compartía, Él predicaba. Y por ejemplo en este capítulo de Juan 6, más o menos desde el versículo 60 en adelante o antecito, si no estoy mal, dice la palabra de Dios que el Señor decía que si no comían su carne y si no bebían su sangre, entonces ellos iban a morir. Y empezaron sus mismos discípulos a decir, vea, y este se volvió loco, o sea, ¿cómo que nosotros vamos a comer su sangre, a comer su carne y a beber su sangre? Y entonces dice la palabra de Dios que muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Y los 12 que él había escogido, ¿qué pasó con los 12? Ellos empezaron a murmurar. Dice, pero venga, yo no entiendo, o sea, ¿cómo así? ¿Cómo así que comamos su carne y que bebamos su sangre, ¿cierto? Entonces, ellos no lo entendieron. Entonces, el Señor les dijo una palabra que yo quiero que también la tengamos en cuenta, y eso es, creo que es en el versículo 67, porque para los discípulos fue muy dura esa palabra, o sea, que comieran su carne y bebieran su sangre. Entonces ellos murmuraban, o sea, ¿cómo así que nosotros tenemos que hacerlo? Entonces Él les dijo, ¿acaso queréis iros también vosotros? ¿Cierto? A sus discípulos les dijo, esta palabra es tan dura y ustedes no la entienden. ¿Ustedes también quieren irse con ellos? ¿Por qué, hermanos? Porque ellos no entendieron lo de la Pascua, ¿cierto? Ellos no entendieron lo de la Pascua. Ellos no entendieron que Él les estaba hablando que Él era la Pascua, ¿cierto? Él les estaba hablando que esa Pascua que pasó por allá en el Éxodo, ¿cierto? Tenía que pasar ahí en ese momento, porque Él era en ese momento el Salvador de Israel. Y realmente Él es el Salvador de nosotros, ¿cierto? Pero una de las cosas que a mí me llama la atención, cuando Él hizo esta pregunta, el Señor hizo esta pregunta, y entonces estaba Pedro ahí, ¿cierto? Pedro, como siempre, él estaba ahí, y él que le dijo, pero Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna, ¿cierto? Esa palabra yo quiero que la tomen ustedes. Si el Señor les pregunta, ¿acaso ustedes también quieren irse? Que nosotros podamos responder y le podamos decir, Señor, bueno, nosotros, pues, ¿a quién podemos ir? ¿A quién podríamos acudir nosotros? Si solamente tú, Señor, tienes palabra de vida eterna. Entendamos la Pascua, hermanos, que es la que hoy el mundo está celebrando detrás de puertas, pero nosotros lo podemos hacer comiendo la carne del Cordero, ¿cierto? Y sellándonos con esa sangre, que es la sangre de Cristo, permitiendo que el poderoso Espíritu Santo del Dios vivo sea el que redarguya. Y como les decía en una oración algún día, que ese ADN de Cristo penetre en nuestras venas y en nuestras arterias, en nuestro corazón palpite esa
sangre de Cristo. ¿Para que qué? Para que seamos limpios, redarguidos. La sangre lo que hace es oxigenar el cuerpo, limpiar la sangre. Y la sangre es palpitada para limpiar el cuerpo. Para eso nosotros necesitamos de Cristo. Entonces, de esta manera, pues, yo quiero que hagamos una breve oración y entreguemos nuestras vidas al Señor, hermanos. Amén. Oh Dios de los cielos, yo te quiero dar gracias, Señor. Yo te quiero dar gracias porque tú eres nuestra Pascua. Yo te quiero dar gracias, Dios de la gloria, porque tu palabra nos dice que si nosotros realmente comemos de ese cuerpo de Cristo, de esa Pascua que eres tú, Señor Dios de la gloria, que si nosotros realmente creemos en ti, Jesucristo de la gloria, esa es la condición y esa es la garantía, Señor, para que tú nos protejas y para que tú, Señor Dios, nos permitas ver ese regalo hermoso y ese regalo eterno que es nuestra vida eterna, Señor Dios, esa vida contigo, Señor Dios, que es la que realmente nosotros anhelamos. Yo te doy gracias, Dios, porque tú nos elegiste, ni siquiera fuimos nosotros los que te elegimos, sino que tú, Señor Dios, en tu amor, en tu bondad y en tu misericordia, tú nos escogiste, nos miraste con misericordia y nos separaste, nos libertaste. Estábamos esclavos como lo estuvo este pueblo de Egipto. Estábamos esclavos, estábamos en el mundo y estábamos en la perdición y íbamos para condenación perpetua. Pero en tu misericordia, Señor Dios, nos levantaste y nos hiciste nuevos, ¿cierto? Nos guardaste y nos llenaste de tu presencia, Señor. Entonces yo te quiero dar gracias porque tú obras en nosotros. Señor Jesús, obra en nuestras vidas, creemos en ti, Señor Dios. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor Dios. Yo quiero, Señor Dios, que mi reino llegue a mi vida, que tu reino llegue a mi vida, llegue a mi mente, llegue a mi corazón, llegue a mi casa y llegue a mi familia, Señor Dios. Porque yo quiero que esa promesa que tú nos diste, que mi casa y yo, Señor Dios de los cielos, seremos salvos, es, Señor Dios, por esa fe que compartió mi hermano Gerardo, no sé qué día, es por esa fe, Señor Dios, en el único que eres tú, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Dios, y realmente ayúdanos a ser sensatos, prudentes y llenos de ti, Señor Dios. Bendícenos y guíanos en tu camino, Señor Dios, en tu amor, bondad y misericordia, en ese precioso nombre, maravilloso nombre, gran nombre, Señor Dios, que es en el nombre revelado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde, que el Señor me los cubra, que el Señor me los proteja. Se les ama, los quiero mucho, los amo con todo mi corazón. Espero que el Señor los esté protegiendo, que yo sé que es así, porque nosotros tenemos esa condición, que es que nosotros somos diferentes, y Él nos guarda y nos protege. Amén, hermanos. Sigamos comiendo de esa Pascua, de ese Cordero inmolado. Sigamos comiendo así, allá escondidos, detrás de esa puerta que tiene que estar cerrada hasta el día que Él venga y nos llame. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y le doy a Dios gracias por el privilegio de poder tener y compartir esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.